Aquí. Ya, como siempre voy a empezar, aunque esto está, lo hago por, no sé por qué. Acebo, no. Ese siempre no hace. Y también, ¿quién es? La matriz Stephanie. Tampoco, eso ya sabe de automático. Díganle que no deberían intentar ya hacer a esas dos personas. De antemano sabemos que nunca hacen nada. Bien, ahora sí los que hacen, ¿no? Vamos a ver. El 41, por favor. Delgado Callejas, ¿ha hecho el 41? Sí, ingeniero, presente. Ya. Envíalo, buenas fotografías. El 43. Meléndez Juvenal. Sí, ingeniero, hecho. Pues bueno, sí. Envíalo, por favor. Y el 44. Bernal, Hugo, ¿ha hecho? No. No, ese no. Guaycho Quispe, ¿ha hecho o no? Tampoco. Familia, Gustavo. Tampoco. Así no van a probar. Buscaremos otros. Castillo Vides. No. López Leonel. No. Paniagua Edgar. Dije, ¿Ha hecho, no? ¿O no? sí, sí. Ya, envíelo. Envíen. Ya, es todo. Bien, pero previamente, hasta que envíen, vamos a hablar un poco de lo que corresponde. Escuchen, jóvenes, bueno, solo jóvenes, porque su compañera no asiste, no hace prácticas, no hace nada, es su compañera Stephanie. Bien, una vez que hemos concluido de analizar engranajes cilíndricos rectos, ahora vamos a ver solamente la cinemática de helicoidales. En el fondo, prácticamente, los helicoidales, su base está en los rectos. Los conocimientos se aplican a los helicoidales. En cierta manera, tenemos aquí fotografías de engranajes helicoidales, donde es el piñón y el engrane, ¿no? En cada caso. Tienen que percatarse lo siguiente en las ventajas. Atiendan, jóvenes, la ventaja que tienen los helicoidales es que pueden transmitir mayor potencia y lo hacen más suavemente, de una forma más progresiva y suave. ¿Por qué? Porque el contacto se inicia en un punto, luego va a una recta. Repito, el contacto es en un punto, luego va a una recta. En cambio, los rectos, el contacto es de punto a punto. Por eso es el contacto un poco no tan progresivo. Esa es una ventaja que los helicoidales pueden transmitir de manera potencia en mejores condiciones. Naturalmente, en realidad una desventaja es el costo. ¿No? Una desventaja es el costo. Inherentemente, esas son las ventajas y desventajas de los rectos con los helicoidales. ¿No? Otra desventaja que tienen los helicoidales es lo siguiente. Al tener una inclinación del ángulo, estos inducen cargas axiales. Estas cargas axiales repercuten en el diseño del eje y también repercuten en la selección de rodamientos. ¿Qué implica ello? Que los rodamientos, aparte de soportar carga radial, también van a tener que soportar carga axial. Es lo que va a pasar. En síntesis, son las ventajas y desventajas de los rectos con los helicoidales. Ahora, como se percatan esas dos fotografías, los engranajes helicoidales, precisamente el ancho de diente, son con condiciones más diferentes. Generalmente, por las condiciones de diseño, el ancho de diente a veces, como ven, es mayor incluso que el diámetro. ¿Por qué tienen un mayor ancho de diente los helicoidales? Para que el contacto se inicie un punto, luego vaya una recta. Y de esta manera el contacto es más gradual y progresivo. Esas son las ventajas y desventajas más importantes de los rectos con los helicoidales. Bien. Vayamos a lo que nos importa. Los helicoidales, como han visto, los dientes presentan una inclinación. Y un factor importante en el diseño es precisamente este ángulo del hélice. El ángulo del hélice que observan es un factor importante. Este ángulo del hélice, escuchen, en realidad, se recomienda que su valor esté entre 15 y 25 grados. Si es menor a 15 grados, prácticamente, como indica aquí, sería como un engranaje recto y no tendría ventajas. En cambio, si es mayor a 25 grados,
implica en que induce cargas axiales, lo cual repercute en el eje y en los rodamientos. Este es el ángulo de la hélice, por tanto, como observan, prácticamente se forma la inclinación del diente con la línea de senos. Y su valor recomendado está en sus valores. Sí, es lo que nos importa. Por tanto, este ángulo de la hélice es el que está presente en los helicoidales. En los rectos, el ángulo de la hélice, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Bien, perfectamente. Ahora escuchen, los engranajes helicoidales tienen una gran diferencia. Si ustedes recuerdan, previamente yo, en los engranajes rectos, alguien puede decir, ¿quién define la envolvente? ¿Quién define la curvatura? ¿Alguien puede decir? ¿Quién define la envolvente, jóvenes? En los rectos. ¿Quién define la envolvente? Esa curvatura. ¿Nadie sabe? Increíble. El El ángulo de presión, ¿no? Exactamente, el ángulo de presión define la envolvente. Y en los rectos, ¿quién define el tamaño del diente? Adendum, dedendum, etcétera, etcétera. ¿Quién define entonces el tamaño del diente? Nadie. Increíble que hagan esta tarea si no se den cuenta. Absolutamente, ¿quién define la cabeza, la raíz, la holgura, etcétera? ¿Quién define absolutamente el tamaño del diente? ¿Quién define, jóvenes? No, caramba, nadie. Es increíble. Deberían, a estas alturas, deben saber. ¿Quién define el tamaño del diente, jóvenes? No, increíble que no sepan, jóvenes. Se están dando muy mal. No, es increíble este aspecto. El tamaño del diente, como deberían saber, lo define prácticamente el paso diametral. El paso diametral define todo el tamaño del diente. Bueno, perfectamente. En los helicoidales no hay, en los rectos solamente hay un paso diametral y ángulo de presión. En los helicoidales hay dos. En los helicoidales hay dos. De hecho, jóvenes, si hacemos un corte de este tipo, es el plano transversal. Y si hacemos un corte, seguramente vamos a ver el diente, el perfil del diente de esta manera. Por tanto, jóvenes, hay un ángulo de presión transversal y hay un paso diametral transversal. Es el plano transversal. Si hacemos un corte, el cual es normal o perpendicular a los dientes, tenemos un plano normal. ¿Ello qué implica? Que tiene un ángulo de presión normal y un paso diametral normal. Es decir, hay dos ángulos de presión y dos pasos diametrales. No, eso implica que el ángulo de presión transversal y normal son diferentes, no tan diferentes, ¿no? Pero sí son lo mismo. El paso diametral transversal y el paso diametral normal son diferentes, ¿no? Aunque claro, la diferencia no es grande. Por lo menos dígame alguien, ¿en qué casos los ángulos de presión y los pasos diametrales son iguales? ¿Cuándo esos ángulos de presión deberían ser iguales? ¿Alguien puede decirlo? Tampoco. Bueno, parece que no está nada bien esto. Estos son iguales cuando el ángulo de la hélice es igual a 0. Es decir, se vuelven rectos, ¿no? Bueno, no importa. Ahora, jóvenes, lo importante en este caso, haciendo un alto, hay que pensar lo siguiente. Escuchen, jóvenes, la pregunta es la siguiente: ¿cuál plano normalizamos? Por las condiciones de maquinado que se hace en Fresa Madre, en el medio local, y además, por esta razón será que el libro tiene mayor información para normalizar el plano normal. Este es el plano normalizar. ¿Qué implica ello? Que el plano normal, seguramente el paso diametral normal y el ángulo de presión normal es normalizado. Por tanto, seguramente el paso diametral transversal y el ángulo de presión transversal ya no son normalizados, incluso son decimales. Incluso son decimales. Esto es por las condiciones de fabricación. Y como os repito, inclusive el libro, las tablas presentan información para normalizar este plano. Hay poca información para este otro plano. Así es. Es lo que sucede. Bien, jóvenes, creo que se hablan demasiado y creo que al parecer no les ha interesado y no han visto nada. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Dije una consulta. Dije una consulta. Pero en caso que haya un esfuerzo de contacto, ¿cuál es el que tiende más o sea, a fallar por contacto? ¿El recto o el helicoidal? No, en realidad, el helicoidal, como es más progresivo, puede soportar, puede transmitir mayor potencia. Por tanto, los esfuerzos a contacto van a ser menores y seguramente por esta razón puede transmitir mayor potencia. ¿Sí? Porque el contacto es más gradual y progresivo. Es así, joven. Eso, de hecho, los problemas nos van a permitir demostrar ello. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? He visto en el libro que el ángulo de hélice dice que recomienda de 15 a 45, dice. No, 15 a 25 es.
Es recomendado. ¿Por qué razón? Sí, esta viene en el libro, en la página Ya, pero hay una 3. cosa, joven, escuche, el autor, los problemas propuestos que hace, jóvenes, los problemas propuestos que hace, incluso tiene ángulos de 45 grados. Eso no es lo adecuado, lo hace el autor, muchas veces, como se han percatado, hace cosas que no son recomendadas. Su intención seguramente es para decir que el estudiante se percate y se dé cuenta. Es lo que sucede. Puede haber, es posible que tengan 45 grados, pero no es lo recomendado. Así es. ¿Algún otro caso, jóvenes, que quieran preguntar antes de seguir? Ya, seguimos. Como indicamos, jóvenes, en los análisis helicoidales existe en realidad una particularidad muy importante, el paso axial. Es el paso axial, jóvenes, es el paso axial. Como dijimos, hay dos planos, el normal y el transversal. Pertenece al paso axial. Es la distancia medida en sentido axial desde un punto de diente hasta el idéntico al posterior. Y la diferencia con los rectos es la siguiente. El ancho de diente, este ancho de diente F, debe ser al menos igual a 2 veces el paso axial o mayor. Tampoco va a ser 10 veces, ¿no? Ni 20, ¿no? Repitiendo, jóvenes, el ancho de diente debe ser igual al menos 2 veces el paso axial o mayor. 2,5, 2,8, etc. ¿No? Al menos. De hecho, esto repercute de manera gravitante en el diseño. Así es. Esa es la gran diferencia que tenemos. Otro aspecto a considerar. En los enanos rectos solamente hay una carga tangencial, la cual ustedes calculan otra vez. Han calculado la carga tangencial, ¿no, jóvenes? Pero en los helicoidales, en los rectos hay la tangencial y la radial. En los helicoidales, aparte de ello, miren, tenemos aquí la carga tangencial, la radial. Aparte de eso hay una carga axial. Justamente esta carga axial, jóvenes, es directamente proporcional al ángulo del hélice. Observen esta ecuación. ¿Están viendo la ecuación, jóvenes? ¿Dónde está el cursor? Miren, si el ángulo de la hélice es grande, digamos 45 grados, va a crecer la carga axial. ¿Y de qué manera esto afecta al diseño? Va a haber carga axial, repercute en momentos flexionantes, lo cual origina un eje de mayores dimensiones y también los rodamientos. Miren, es directamente proporcional. Es por eso que el ángulo de hélice es recomendado es de 15 a 25 grados. No, es la carga axial, se calcula de esta manera. Es la carga radial y es la carga radial y calcula de dos maneras diferentes. Y la carga tangencial se calcula de la misma forma que los rectos, es idéntico. De hecho, como indicamos aquí, el que vamos a normalizar va a ser el plano normal. El ángulo más frecuente es 20 grados. Este va a ser normalizado. Y este plano transversal ya no es normalizado. ¿Quién relaciona ambos planos? El ángulo del hélice. El ángulo del hélice de ambos planos. De hecho, vean esta ecuación. Esta ecuación que relaciona el ángulo de presión normal con el ángulo de presión transversal y con el ángulo del hélice. Tal como ven. Aquí hay un pequeño ejemplo. Miren, joven. Aquí el ángulo de presión normal es 14 grados y medio. Y el ángulo de la hélice, que es muy grande, es 45 grados. Como ustedes observan en este caso particular, el ángulo transversal es bastante diferente al normal, ¿no? Ya no es normalizado, incluso tiene decimales. Es lo que ustedes observan. De tal manera, jóvenes, repitiendo una vez más, el que vamos a normalizar es el normal y no el transversal. ¿Quién relaciona ambos? El ángulo del hélice. Perfectamente. Ahora, jóvenes, continuamos. Es el paso circular que se calcula lo mismo que los rectos, y es el paso circular normal. Miren, jóvenes, es el paso circular y es el normal. ¿Quién relaciona el ángulo del hélice? Esto no utilizamos prácticamente mucho, ¿no? ¿Qué utilizamos, jóvenes? El diametral. Miren, jóvenes, el paso diametral transversal se calcula de la misma manera que los rectos. Pero, si queremos calcular el paso diametral normal o relacional, está en función del ángulo del hélice, tal como pueden observar. De nuevo, observen, jóvenes, quién relaciona los dos planos, el ángulo del hélice. Bien, ahora hay otras ecuaciones que también hemos visto, ¿no? Que son las mismas. Sin embargo, aquí vemos dos formas alternativas de calcular el paso axial, en función del paso circular o del paso diametral transversal, cualquiera sirve, ¿no? Así que, jóvenes, recordando, este es el paso axial decisivo. Debe ser mayor o igual a 2 veces el paso axial, ¿no? El ancho de diente. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pregunten, por favor, si tienen algo. Pregunten, estamos esperando posiblemente. Bien, esta clase, su único objetivo es la cinemática, la geometría. Y como os repito, lo más importante en este caso es que hay dos planos, ¿no? Si hacemos un corte de esta manera,
seguramente vamos a ver el perfil del diente de esta forma. Que hay aquí un ángulo de presión y un paso diametral. ¿No? Es el plano normal. Si hacemos un corte transversal, se verá el perfil del diente de esta manera. Entiendan eso, todo lo demás es casi similar, solamente que hay dos planos. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Tiene alguien? Puede preguntar. Pregunten, jóvenes, estoy esperándoles, naturalmente. Dije, ¿cuántos dientes hacen contacto con el otro, digamos, piñón con el grano? Ya. Eso se llama relación de contacto, jóvenes. En los rectos hay inclusive una forma de calcular. Pero de ninguna manera debe haber, sí, por lo menos en todo momento debe haber un diente del piñón contactado totalmente con un diente del engrane. Pero generalmente no sucede esto, hay más de uno. Digamos, hay uno y medio, uno, 3/4, etc. Debe haber por lo menos un diente. Porque si en un momento determinado deja de haber contacto un diente de piñón con el engrane, es malísimo. Porque cuando se inicia el contacto va a haber impacto o choque. ¿No? Por lo menos debe haber un diente en contacto total. Pero generalmente hay más de uno. En este caso, miren, podemos ver tal vez de forma aproximada, tal vez el contacto es un diente completo y digamos 3/4 del otro diente, del otro par de dientes. ¿Era esa la pregunta, jóvenes, o tal vez no lo he entendido? Sí, ingeniero, sí. Uno que hace contacto y a ambos lados, digamos, 3/4 de cada Sí, uno, ¿no? sí, sí, es eso. Debe haber por lo menos un diente, un contacto completo. En los rectos se puede calcular ello. ¿No? Así es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pueden preguntar, por favor. Los dientes son, tiene igual que, es igual que los dientes rectos son, o la forma que tiene el diente, o rectos no es. No, por favor. Mire, en los helicoidales la apariencia es diferente, aunque no tanto, ¿no? Si hacemos un corte transversal se ve un perfil de esta manera, ¿no? Y esta apariencia es en el plano transversal. Si hacemos un normal, la apariencia es de esta forma, ¿no? Es así. Son diferentes en los dos planos, aunque no mucho, pero son diferentes. Es así, ¿no? Luego, si normalizamos el plano normal, seguramente la apariencia, digamos, tenemos un paso diametral normal de normalizar, digamos, de 10, se verá lo mismo que en las gráficas de los rectos, la apariencia, ¿no? Pero depende de cuál plano normalizamos, y siempre es normal. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Inge, Sí, diga. mayormente, ¿en qué casos se usan los engranajes helicoidales? Por ejemplo, en reductores de velocidades. Sí, está bien. Esto no es absoluto, no es, digamos, que se dice, a partir de la potencia de 3.9 HP y velocidad tanto se utiliza helicoidal. No, tiene que ver con los aspectos técnicos económicos. Es posible que sí, lo mejor sería técnicamente utilizar siempre helicoidales, pero ¿por qué no se utiliza siempre? Por aspecto económico, ¿no? Es así. Es decir, no hay nada absoluto, es relativo. Si usted en realidad, si el aspecto económico no es importante, puede utilizar siempre helicoidales, pero ¿para qué va a gastar más de lo necesario? En síntesis, tratando de responder las preguntas, diríamos lo siguiente. Los helicoidales se utilizan para transmitir mayor potencia y a velocidad de rotación de salida bajas, que seguramente se han empezado a dar cuenta poco a poco. Después se van a dar cuenta de esto. Eso sería una respuesta, pero no se puede decir que como matemática, ¿no? Arriba de 3, arriba de 4, no. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta pueden preguntar, tal vez? Ingeniero, una pregunta más. Lo que quiera, Eh, joven, cualquiera. Y en este caso, digamos, en cuanto a la tribología de los engranajes, ¿se puede usar igual grasas, aceites o No, mayormente cuál es el lubricante en más? realidad, jóvenes, escuchen, eso viene después. En cierta manera, la lubricación de engranajes tiene lubricantes específicos. En general, lo más frecuente, nada es absoluto, joven. No voy a decir que siempre es con aceite. La lubricación más frecuente es por aceite, ¿no? Y generalmente, como el contacto entre diente y diente tiene alta presión, se utilizan lubricantes con aditivos de alta presión, que tienen componentes de fósforo. Pero eso viene un poco después. Ahora, claro, sin embargo, cuando tenemos engranajes, sobre todo los sistemas antiguos, con velocidades bien bajas y sobre todo, cuando no están en cajas reductoras, se utilizaba grasa. Pero no es, digamos, algo muy usado. ¿Se dan cuenta, no, jóvenes? Si el engranaje, por ejemplo, transmite baja potencia y la velocidad de rotación son bajas,
en realidad están no están encerrados en cajas reductoras. En ese caso utilizaba grasa. Pero lo más usual, lo más frecuente es lubricante con este tipo de características. Así es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Inge, una consulta. En caso del mantenimiento de estos engranajes, o sea, no sé, pasado un tiempo, alguna viruta o algo se le entra, más o menos, ¿cómo se hace su No, mantenimiento? el mantenimiento prácticamente de ninguna manera debe ser correctivo, hay que ser preventivo, ¿no? Lo más importante, jóvenes, es cambiar el lubricante según el periodo de vida útil del mismo. Es importante, ¿no? Luego hacer una inspección, ¿no? Y si hay alineación, por ejemplo, de ejes, está bien el montaje, etcétera, etcétera, y se ha diseñado bien, prácticamente con el cambio de lubricación y unas limpiezas periódicas, no falla el engranaje. Claro, si tiene malas alineaciones, lo usan de mala manera, no cambian lubricantes, va a fallar. Indudablemente que eso va a pasar, ¿no? Así es. Bien, ¿seguimos? ¿Algunas preguntas, jóvenes? Ya. Creo que nos tienen... Ah, sí, sí, diga, diga. El número de dientes también tiene que ser correlacionado tipo par-impar, como en el de los rectos. Indudable que sí, seguro que sí. Tiene que ser, ¿no? Y tengan en cuenta, jóvenes, para acabar este aspecto de la interferencia, en realidad, jóvenes, si el número de dientes está por encima de 17, 18, no va a haber interferencia. La interferencia se da cuando tenemos número de dientes pequeños, como 12, 13, 14. Pero generalmente visto en el diseño, es poco frecuente utilizar número de dientes pequeños. ¿Qué me preguntó, joven? Me he olvidado, disculpe. ¿Qué era? Estoy pensando en otra cosa. La relación de dientes, Ah, como en sí. los rectos. Sí, sí, tiene que ser par impar. O los dos impares, par impar o impar par, pero nunca los dos pares. Porque el contacto se encontrarían los mismos, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Inge, una consulta más. En caso, digamos, que el contacto que esté haciendo el helicoidal sean más de dos dientes y en caso, y no sé, por defecto, por desgaste uno se daña, ¿es viable seguirlo usando No, así o ya no? si un diente se falla, en realidad todos pensamos que la falla del diente es como se rompería, ¿no? Por tensión, ¿no? Pero no es así. La falla más frecuente en acero es por desprendimiento de partículas metálicas superficiales. Si hay ese desgaste, ya no. La falla va a ser inminente, ¿no? En realidad ya no funciona. ¿Esto cómo se consigue evitar? Con un buen diseño. Y también una buena operación, ¿no? Y además, bueno, la operación buena significa usarlo bien, alinear bien, tener cambios de lubricante, etc. Así es. Sigan, por favor, si tienen algo más. Ingeniero, disculpe, al aumentarse el esfuerzo axial, Carga, varía el tipo de- carga. la Fuerza. carga axial, perdón. Sí. Varía la forma del engrane, entonces variaría también la falla más común a tensión. No, ¿sabe qué es, joven? Esta carga axial es directamente proporcional al ángulo del hélice. Esta carga axial lo van a ver cuando veamos diseño de ejes, repercute en el diseño del eje y luego en los rodamientos. Es su repercusión, ¿no? Ahora, naturalmente, repito, si el engranaje es bien diseñado, no va a tener ningún problema. Ahora, como ustedes bien saben, se han dado cuenta, en el diseño de engranajes rectos, ¿con qué carga solamente diseñamos? Con la tangencial. Es lo mismo de los helicoidales, diseñamos solamente con la carga tangencial nada más. No, en el diseño de los engranajes mismos no entra el valor de la carga radial ni la carga axial. Este valor de la carga radial y axial se utilizan en el diseño del eje que en el futuro vamos a ver. Bueno, espero que veamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Más? Inge, una consulta más. O sea, para en drenajes rectos calculamos adentro, justamente por cuestiones de dilatación y para que entre el aceite. La holgura, ¿no? Las holguras, sí. Alturas, eso. En caso de los helicoidales, ¿en qué plano exactamente tenemos que calcular En los eso? dos tiene que haber holgura. En los dos hay holguras en realidad. Ahora, aquí no tenemos información exacta de esto, ¿no? Porque ya sabemos que existe esto. Existe y tiene que haber necesariamente las holguras. Si no hubiese holguras, no puede absorber la dilatación y no habría espacios para que pueda haber circulación de lubricante. Tiene que haber, ¿no? En los dos planos, naturalmente. Bien. ¿Algo más, jóvenes?
Ingeniero, disculpe, en caso de que los engranes, tanto el engrane como el piñón, no estén bien alineados, en Eso estos es, engranes, ¿cuál sería eso, la falla que presentaría? eso es gravísimo. Los dientes van a fallar por tensión o por picaduras, pero ya no solo los dientes, después de que fallen eso los ejes. Tal vez antes de eso los rodamientos se dañen, va a repercutir totalmente. De hecho, la desalineación es la causa más repetitiva en las fallas, no solo de ejes, de engranajes, sino ejes, rodamientos y todos los elementos relacionados con él, ¿no? La desalineación no debe pasar. De hecho, en el futuro van a haber métodos para alinear en forma correcta. Así es. Bien, ¿algo más, jóvenes? Bueno, parece que no quieren hablar. Bueno, yo tampoco. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. No es gran cosa, ¿no? Es una helicoidal, su paso, miren, están normalizando el paso diametral normal. En este caso yo digo que es engrane. ¿Por qué digo que es engrane, jóvenes? Porque el número de dientes es grande, ¿no? Ya tiene experiencia. El ángulo de presión normal es 20 grados. Y da de dato aquí el ancho de diente. Y aquí algo para pensar. Este ángulo de la hélice es muy elevado, ¿no? Pero es un problema al fin y al cabo. Nosotros deberíamos pensar mentalmente, no, es muy elevado, no es recomendable. Pero no importa, hay que resolver con este ángulo, ¿no? De todas maneras, para empezar, es el paso diametral normal. De esta ecuación que está presente, que hemos visto, calculamos el paso diametral transversal. No importa mucho esto. Miren, si el paso diametral normal es 12, el transversal ya no es normalizado, incluso es fraccionario. Miren, ya es fraccionario, como se dan cuenta. Luego, una vez que tenemos el paso diametral transversal, calculamos con las ecuaciones que bien conocen el diámetro de paso de este engrane. ¿En función de qué? Del número de dientes del engrane y el paso diametral. Tienes dimensiones, ¿no? Posteriormente, con las ecuaciones planteadas, calculamos el paso axial. Luego, hacemos el cociente entre quién, entre el ancho de diente y el paso axial. En este caso nos sale 405. Y tienen que concluir. ¿Qué dijimos de esto, jóvenes? Que el ancho de diente debe ser al menos 2 veces el paso axial, ¿no? Tal vez podemos indicar inicialmente que es un ancho de estas relaciones relativamente alta, ¿no? Relativamente. Tal vez por obligación tengamos que usar. Y finalmente, jóvenes, en realidad podemos calcular de estas expresiones el ángulo de presión transversal. Haciendo un cálculo, jóvenes, en función del ángulo de LC, como hemos visto, el normal es 20 y el transversal ya es normalizado, es 27 grados, tal como ven. Esos problemas solamente son de cinemática para que se acostumbren con la simbología. Caramba, aquí había acabado. Gracias. Naturalmente vamos a ver más casos, ¿no? Ingeniero, una consulta. Diga nomás. En la relación de ancho de dientes al paso axial, ¿qué número tendría que ser ahí? Dijo que era demasiado grande. No, debería ser 2 como mínimo. ¿No? Como mínimo 2. Si digamos es 1,5, 1,2, está mal. No se usa. Porque dijimos en la teoría, no se preocupen, porque si se puede ver, ya habíamos dicho, jóvenes, el ancho de diente debe ser por lo menos igual a 2 veces el paso axial o mayor, pero no va a ser 12, 15 veces, ¿no? Digamos 2,5, 2,8, de acuerdo a la potencia, se puede subir. Por lo menos debe ser 2, joven. Por lo menos mínimamente 2. Entendido, Inge, gracias. Ya, gracias, estoy joven. ¿Algo más, jóvenes? Vamos a ver la tarea de los compañeros. Veamos entonces. Seguro han enviado, ¿no? Jóvenes, sus dirigentes son medio raros, ¿no? Esta persona, Ángel, no ha verificado la tensión pese a que se le ha dicho. Se le voy a borrar lo que naturalmente estaba registrado en la lista. Tienen que hacer lo que se les pide. Veamos de Roosevelt. Ya dice, bueno, no importa que se tape esto, aquí vemos los datos. En este caso, ¿quién está normalizado? Holmes, el transversal. No es lo más correcto, ¿no? El normal es para el medio local. El transversal se normaliza en medios donde hay máquinas específicas para fabricar engranajes, que no es el medio, como el cuchilla, piñón, etc. En el medio local normalizamos el normal. Esto no es, digamos, lo correcto, pero no tanto. Mira, el ángulo de presión transversal tiene este valor. El número de dientes, su compañero dice engrane por un alto número, y el ancho de diente es 2. Ese ángulo es 30 grados, ¿no? Bien, procedemos a calcular el paso circular. A ver, ¿qué es esto? Algo está pasando aquí. ¿Esto es N? ¿Quién envió esto? ¿Qué es esto, joven? Sí, ingeniero, perdón. No se nota muy bien. Ya. Puede también calcular de esta manera el paso circular. Está bien. Es otra manera, ¿no? Luego calculamos el paso diametral normal. En este caso, como el transversal está normalizado, el normal ya no. Pero repetimos.
para nuestro diseño. Y van a ver las tablas, el normal es el que se normaliza por las condiciones de fabricación. Luego calculamos el diámetro de paz del engrane, es este valor. Luego calculamos este valor, ¿no? Vamos a hablar de esto. Calculamos el paso normal, el paso axial, el ángulo de presión normal, que ya no es normalizado. ¿Qué opinan de este valor? ¿Qué opinan de esta relación? Digan, jóvenes. Está bien. Ya. Nada, pueden decir que está por encima de 2, pero según las condiciones de transmisión de potencia y velocidades, podría usarse. Pero generalmente en diseño se van a dar cuenta cuando hagan sus proyectos, se utiliza, digamos, en los casos extremos 2,5, 2,7, así. No es absoluto, no hay reglas absolutas. Este problema, en mi opinión, está muy bien. ¿Alguien está en desacuerdo de este problema? ¿Algunos de ustedes no están de acuerdo con el problema o sí? Parece que sí están de acuerdo. Aquí tenemos otro problema. ¿Para qué ampliar, no? No vale la pena. Bueno, vamos a ver. Aquí dice el paso diametral es 24. Jóvenes, ¿qué pueden opinar de ese paso diametral 24? ¿Alguien diga, jóvenes, qué pueden opinar del valor? ¿Cómo serán los dientes? ¿Grandes, pequeños o medianos? Tienen que empezar a interpretar. Ustedes saben, jóvenes, que los dientes son bien grandes cuando el paso diametral tiene valor pequeño. Pueden ser un tamaño relativamente intermedio yendo a lo pequeño, no importa. Aquí normalizamos el ángulo de presión normal. Aquí dice engranaje por el número de dientes elevado, ¿no? Si el número de dientes habría salido, por ejemplo, 21, ¿qué habrían colocado aquí? No, engranaje, ¿no? Piñón, ¿no? Es el ancho de diente, el ángulo de dientes. Bien, calculamos el paso diametral en función del transversal, como ustedes observan, es fraccionario. Calculamos el paso axial, calculamos el diámetro de paso del engranaje y el ángulo de presión transversal. Y tienes valores, ¿no? Así que, en mi opinión, está muy bien, solamente es cinemática. ¿Alguna objeción de este caso? ¿Les parece correcto o hay algún error, jóvenes? Bueno, no debe haber ningún error, por eso no están hablando. Estos problemas parecen bien repetitivos, ¿no? Vamos a ver aquí. Bueno, mejor vamos a hablar. Aquí normaliza de nuevo el transversal. La ángulo de presión transversal 14 grados medios aquí. Esto medio que es un poco discutible, pero no importa, es irrelevante. Después vamos a ver, es 36, podría decir que es en grano. Tal vez sería un piñón, ¿no? Depende de las relaciones de velocidades cómo es, pero eso no vale la pena discutir. Es ancho de diente, ángulo de dientes. Miren los ángulos de dientes, parece que el autor intencionalmente coloca valores elevados. Bien, calculamos el diámetro de paso del engrane. Pero momento. Ya, está bien, porque tenemos el paso, está bien, porque el transversal es el normalizado. Luego calculamos el paso circular, el paso normal, el paso diametral normal, que ya es fraccionario, el paso axial, el ángulo de presión normal. ¿Y qué opinan de esto? A su compañero le he hecho. No es recomendado, ¿no? No está bien, ¿no? Debe ser por lo menos igual a 2. Aquí está por debajo de 2. Jóvenes, pregunta para todos. ¿Por qué debe ser? Utilice más que todo, digamos, un poco su sentido común. ¿Por qué razón no puede ser, digamos, 1,5? Esta fotografía no es la mejor. Esta tal vez. No, mal preguntado, jóvenes. Deberían de protestar. Atiendan, jóvenes. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo transmite mayor potencia? ¿Con ancho de diente pequeño o grande? Eso es lo que quiero que respondan. ¿Cuándo transmite mayor potencia? ¿Con ancho de diente pequeño o grande? Pequeño. Grande. A ver. ¿Cuándo puede transmitir más potencia? ¿Con ancho de diente pequeño o grande? Respuestas, por favor. Respuestas. ¿Un pequeño? Pequeño. No, pues joven. Pequeño. Grande, claro. A mayor ancho de diente, a mayor capacidad de transmitir potencia. Lo mismo pasa en los rectos. ¿No? Es así. No se preocupen. Es importante discutir y además siempre las respuestas, aunque sean incorrectas, nos dan mayores perspectivas de lo que pasa. Lo cual está bien. Es chavetero, ¿no? Luego vamos a ver cómo se hace el diseño, etc. Pero estamos empezando relativamente. Bien, jóvenes, así que esta es la clase respectiva, ¿no? Así que ahora vamos a ver... vamos a ver qué vemos. Es esto. Ya. Bien, esto es solo cinemática. Para la siguiente clase vamos a ver cómo se hace el diseño.
La lógica es la misma. Si son de acero y acero, el contacto es la ecuación de diseño y la tensión es la verificación, ¿no? Veamos de qué se trata. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, aquí vamos a ver un momento. Jóvenes, ¿qué pasa con esos compañeros? ¿Hay una posibilidad de selección? Acaba de llegar, he visto algo. ¿Los jóvenes? Sí. Ya. Para la siguiente clase hay que ver este video. Y escuchen, en los problemas de diseño que hagan, no utilicen los factores adicionales. No utilicen esos factores, jóvenes. No se preocupen por eso. Utilicen solamente los factores que no incluyen a números ciclos, etc. ¿Sí? Pero además, esto no queda aquí. Además, jóvenes, tienen que ser de tarea. Cuando hagan la tarea se van a dar cuenta que información hay de 15 a 25, generalmente. Hay poca información por encima de hecho, ninguna a veces. Y paramos de presión normal, normalizarse la información, otros no. Veamos. Escuchen, jóvenes, hagan el problema número 1. El 3. El 1, el 3. Anotarán en el chat, ¿no, jóvenes? Para que... Ah, no, ¿para qué van a anotar el chat? Voy a anotar mejor otra cosa. Aquí puedo colocar. Esto es más práctico. Si puedo anotar esto. Esto ya no se va a perder, ¿no? De la página. El problema 1, 3. Estos no son diseños, son básicos. Y luego, jóvenes, hagan de diseño el 5. Veamos. Tampoco hay mucho. Ya. El 5. El 9. Ya basta, jóvenes. ¿Para qué molestar a tanto a los estudiantes? Esa sería su práctica para la siguiente clase. Gracias. Bien, es la práctica respectiva. Ya está en su... Esto va a quedar almacenado, ¿no?